Damos inicio a nuestra segunda sesión de capacitación con el doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, doctor en Derecho Penal y especialista en Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Estudios Políticos. Es magistrado del Tribunal Administrativo de Bogotá, es fiscal con funciones en los juzgados penales, municipales y instrucción criminal. Hizo parte del grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Javeriana en el programa Maestría en Estudios Políticos. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya, démela acá. No mucho. Buenas tardes, bien. Vamos a hablar precisamente esa parte de la reforma tributaria que implica hablar de derecho penal. Cuando a los notarios nos hacen referencia a una responsabilidad de orientación penal, pues es algo en las cuales pues termina por preocupándonos. Cuando hablamos entonces de lo que las novedades en la reforma, esto plantea que vamos a revisar los tipos penales nuevos que existen o que se crearon en esta reforma. De manera que entiendo, la hora precisamente no es la más agradable, con un calor que produce un poco de sueño, entiendo, pero hablando de derecho penal seguramente esa responsabilidad de alguna manera se van a despertar, porque este es el día al día de ustedes en las notarías. Aclarando que no hablo para afanarlos o preocuparlos, sino todo lo contrario. Si bien la semana pasada, las conferencias anteriores, tuve la oportunidad, por favor el celular, tuve la oportunidad de referirme a los delitos en los cuales podría estar incurso el notario, delitos contra la administración pública, contra la fe pública, y en el año pasado pues tuve la oportunidad de referirme a ello, pero hablando de las limitaciones de esa gran responsabilidad que puede tener el notario, de sus limitaciones, de sus causales de justificaciones, de las disculpas y de la atipicidad de ciertas conductas. De manera que pudimos tratar el tema de la delegación, de la teoría de la confianza, de la buena fe, que vamos a referirnos hoy también, pero en ese momento los analicé desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Sala Penal de la Corte. Esta vez, para concretar, y entiendo el momento, pues voy a tratar tres temas, y estos tres temas le voy a dedicar 10 minutos a cada uno de ellos. El primero es referirme al primer delito, que es el de la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes, 434 A del Código Penal, y el 434 B, que este es nuevo, la defraudación y la evasión fiscal. Son tipos penales nuevos. Y como tercero voy a referirme a un tema que ha suscitado un poco de preocupación, que es la prohibición de la simulación del valor real respecto del bien inmueble que se está negociando o es objeto del respectivo trámite. ¿Por qué les menciono? Porque una charla en Bogotá, un gran penalista conocido, planteó la posibilidad de que en esa declaración
o en ese valor que va a colocar el notario que no corresponde al valor real, podría estar incurso en una posible falsedad ideológica en documento público. Posición, por supuesto, que no estamos de acuerdo, pero tenemos que dar esa argumentación, pues, para darnos un poco de tranquilidad de que esta tesis no la podremos aceptar. Pues bien, esta vez vamos a analizar estas conductas, pero vamos a analizarlas desde el punto de vista de la dogmática penal. Es decir, me voy a colocar en la posición del fiscal, en el sentido de revisar estos tipos penales y haciendo el ejercicio estableciendo o planteando la posibilidad o no de formular una imputación. Análisis dogmático que también debe ser el juez para efectos de aplicar o decidir si condena o no en ese caso. Cuando hablamos entonces de dogmática penal, estamos hablando de un ejercicio de la ciencia del derecho penal. Dogmática es creer en ese ejercicio filosófico que lleva más de 200 años buscando que, si bien el derecho penal es de lo más injusto que hay, a través de estos conceptos filosóficos llegamos a establecer por lo menos una situación mejor o más respetuosa de los derechos humanos, de que el derecho penal sea un poco más justo en el momento de su aplicación. De manera que aquí nos encontramos en una situación de que frente al derecho tributario, que ya es un derecho sancionador, tenemos que acudir, el Estado acude a lo que llama al derecho penal. De manera que, si bien estos dos derechos son los que más afectan los derechos individuales de las personas, el derecho tributario porque nos afecta o nos conmina a pagar una suma de dinero en un tiempo correspondiente o cuando nos toque en octubre declarando renta. Si algo lo que nos disgusta a todos es precisamente que nos toque en el bolsillo o que tengamos que pagar o contribuir con el Estado. Más cuando vemos dónde están destinados los dineros con esa gran corrupción que hay en el país. Lo segundo es que acuden también al derecho penal. Y se acude al derecho penal con el argumento que se establece que en Colombia la evasión fiscal corresponde más o menos al 39%. De manera que si el derecho tributario, con las sanciones que trae, que realmente a veces se pueden considerar expropiatorias, que resultan expropiando, o que son para algunos confiscatorias, porque las multas, intereses y sanciones, pues eso indudablemente a cualquiera le preocupa. Ahora nos plantea la posibilidad de que, si no declaramos, estando obligados, o omitimos algunos activos, o de pronto pasamos unos pasivos a través de unas facturas que tenemos que hacer, pues entonces acude al derecho penal. De manera que el efecto que busca con el derecho penal es el concepto de la prevención general. Es decir, la idea de asustar a todo el mundo. Produce ese efecto asustatorio que tiene efectos en los notarios y en todas las personas frente a esa posibilidad en la cual, como están establecidos los artículos, realmente resultan muy complejos en su redacción. Por eso vamos a analizarlos desde este punto de vista de la dogmática penal. Pero recuerden, si ya el notario tiene una responsabilidad civil, el notario tiene una responsabilidad de orden tributario que existe, que tenemos una responsabilidad de orden disciplinario, ahora tenemos más cerca una responsabilidad de orden penal. De manera que cuando hablamos de penal es una responsabilidad individual respecto a la conducta que realiza una persona en un comportamiento que puede ser, como lo exige el código en estos tipos penales, que sea intencional. Es decir, que ustedes quieran realmente defraudar, quedarse con ese dinero que no les corresponde, de manera que aquí rayamos un poco con el delito de peculado. De manera que si recaudamos unos dineros y no los entregamos, estamos apropiándonos, lo cual resulta un delito de peculado. Si el fiscal, frente a una situación de un notario
que no ha entregado esos 100 millones de pesos, se le pasó el término, es posible que con el nuevo sistema acusatorio el fiscal pueda especular con una investigación, una formulación de imputación por peculado. Pero como hay una norma específica, pues entonces tenemos que acudir al 402, que corresponde al agente retenedor, autorretenedor, de manera que el tratamiento es mucho más benévolo, porque pagando se extingue la obligación penal, se extingue la obligación civil y la obligación penal. Revisando entonces el concepto dogmático, para no limitarnos a leer aquí los artículos, pues revisemos qué se entiende por ese ejercicio dogmático. Y nos interesa revisar lo que dice el artículo 9 del Código Penal, que es lo que nos interesa. La religión nos dice que el delito es un pecado, que la criminología es un comportamiento anormal, pero aquí lo que nos interesa saber es lo que recita el Código Penal. El artículo 9 del Código Penal nos dice que una conducta es punible y amerita una pena cuando estamos frente a una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Primer requisito como fiscal para formular la imputación, debo buscar que se reúnan esos requisitos y en este caso vamos a revisar los tipos penales. Pero desde el punto de vista del nuevo sistema acusatorio, que ya cambió, porque antes teníamos un sistema inquisitivo donde perversamente uno como fiscal era juez. De manera que en esa época terminaba uno acusando, incluso se llegaba a acusar en averiguación. No sabíamos quién era, en averiguación. Condenaban a una cédula que decía el delincuente que era la suya. De manera que hoy en día es mucho más exigente y garantista con este sistema acusatorio. Y si les digo que es mucho más garantista es que con el criterio que si para algunos revisando existe delito, pues desde el punto de vista de la Fiscalía tenemos que revisar si eso amerita una pena. ¿Me explico? Yo puedo establecer como fiscal la existencia de un aborto, pero es posible que me encuentre en una situación normal de que se trate de una mujer cabeza de familia, tiene 6 hijos, en una sociedad donde el hombre es el irresponsable, una sociedad machista, de manera que si ya preveo que la pena que se voy a solicitar va a ser de 6 meses, pues no creo que ningún fiscal vaya a hacer un desgaste de administración de justicia para solicitar una pena de 6 meses que no se va a aplicar. Hay un tipo penal que se llama atenuado. De manera que en este caso, si el notario se pasó de 250 a 300 salarios en la liquidación de su declaración de renta, pues eso no quiere decir que formalmente inmediatamente vaya a dictar formulación de imputación, aunque exista delito, porque esa situación realmente no es suficiente grave de acuerdo a las otras sumas de dinero como para presentarse todo un desgaste de administración de justicia. De manera que revisando, no quiero tomar las fichas debido a que son muy extensas y se le facilitarán. Hay muchas sentencias, de manera que la idea es concretar en este ejercicio los tipos penales que vamos a revisar. De manera que cuando decimos que es dogmática penal, lo primero que hemos dicho que ahí existe una tipicidad. El concepto de tipicidad en derecho penal es hablar de tipos, y los tipos son descripciones de una conducta que el legislador hace de algo que es reprochable y merece una pena. En este sentido, entonces, en el Código Penal no hay delitos, solo hay tipos penales. Lo que trajo la reforma no son delitos, son tipos o conductas que tenemos que revisar después de un análisis para saber si es delito. Esa tipicidad quiere decir que debe existir previo a la ocurrencia del hecho. Ustedes recordarán el caso de la Huaca, todos conocidos acá. Los soldados que encuentran un lugar donde hay como 17 canecas de dinero, todos dejan la munición y terminan llevando o llenando sus morrales de un poco de dinero, de dólares que muchos de estos muchachos no conocían. Ahí se me puede caer. Yo prefiero. Bueno. Y en ese caso se inició toda la investigación sobre estos 92 soldados. Un estudiante de Derecho, 4º año, ya sabe que eso está lejos de ser un peculado.
El Estado nunca le entregó el dinero a estos jóvenes para que lo manejaran, lo tuvieran en confianza. Alguien decía, posiblemente sea un hurto, entonces llamemos aquí al mono hoy para que diga que el dinero es de él, iniciemos un proceso penal por hurto, y si es posible no faltará el que se le devuelva el dinero. Entonces vea que no es tan fácil hablar de la tipicidad de las conductas. Eso es tan cierto que no existió ese delito de peculado, que tuvieron que dictar un decreto. En esa época con decretos se hacían delitos, un decreto para establecer ese tipo penal donde dijera funcionario público que encontrara en su actividad unos bienes en los cuales no podía quedarse con ellos. Es decir, se redactó el tipo penal. De manera que necesariamente debe existir ese tipo penal para poder investigar. O si existiendo pero ya no es delito, pues tenemos que revisar que tampoco podemos investigar. Muchos de ustedes saben que en Colombia, en el Código del 36, que fue hasta el 80, aquí se castigaba una serie de delitos en las cuales, recordarán, aquí era un delito la homosexualidad, aquí era un delito la bigamia. De manera que esos tipos penales desaparecieron, porque de que conozca solamente hay una persona en Colombia condenada por bigamia, nada más. Era un país donde en esa época no existía ni el divorcio. De manera que en esa época del Congreso, uno de los congresistas establecía que el delito de bigamia había que acabarlo, porque se argumentaba que más pena le podemos colocar a un sujeto que tiene 2 suegras. Entonces, ya con ese tipo de criterios, que el primer elemento es la descripción, esto no es suficiente. La dogmática nos dice que hay una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Esto es un resumen, no se vayan a dormir. La tipicidad objetiva es lo que demostramos con todos los elementos probatorios. Cuando el fiscal quiere llevar ese tipo de delito, homicidio, extorsión, estafa, fraude fiscal, tiene que demostrarme la existencia de los siguientes elementos, no puede faltar ni uno. Primero tiene que haber un sujeto. Hay un sujeto activo que realiza la conducta y un sujeto pasivo que la padece. El sujeto activo en los delitos que vamos a ver son los contribuyentes, pero no nos quedamos ahí, sino con los responsables, dice el código, con los encargados, con los que favorecen, como son los contador público, el asesor fiscal. Cuando la ley nos habla de que debe existir el segundo requisito es la conducta. Y entonces en la conducta tenemos que revisar cuál es el verbo rector, porque a veces la sola frase del verbo no es suficiente. En el homicidio matar es suficiente, pero en el código cuando nos hablamos de delitos, el 434 nos habla de omitir activos, presentar declaración de activos con un menor valor, o incluir pasivos que no corresponden, entonces las cosas se nos van complicando. Como eso no es suficiente en la redacción, la doctrina nos dice hay que explicarlo con elementos normativos y elementos descriptivos para poder entender un tipo penal. El tercer elemento que debe existir siempre es el tema del bien jurídicamente tutelado, fundamental para efectos de la extinción de la acción penal. Recuerden ustedes que cuando alguien incluye unos pasivos en su declaración de renta, es porque se ha inventado unas facturas y ha montado unas sociedades de papel. De manera que cuando se extinga la acción penal del delito tributario, es claro estudiar el bien jurídico a cuál pertenece. Porque si a mí yo pago y me van a extinguir la acción penal, pues que me extingan las facturas también, que hay falsedades. Esta es la finalidad, que realmente se extinga la acción penal. De lo contrario, el notario le extinguen la acción tributaria, delito tributario de evasión fiscal, pero si no le eliminan las facturas o la información incorrecta, pues subsistirá una serie de delitos en unos procesos que entonces a nadie le interesa pagar, como dice el código. La otra parte, para hablar de la tipicidad, es que tiene que haber un elemento subjetivo.
el código siempre nos menciona 3 formas y solo una de ellas es por las cuales nosotros vamos a formular la imputación siendo fiscal. Todos los tipos penales posibles que cometa el notario, todos deben ser cometidos con dolo, con intención, salvo uno, peculado culposo, nada más. Todas las conductas. Quiere decir que deben ser, que tengan ustedes conocimiento y voluntad de realizarlo. Conocimiento porque es necesario saber lo que ustedes quieren. Una vez que yo quiero defraudar, pagar menos, son muy costosos los impuestos, pues entonces ahora sí quiero y deseo que eso se haga con el fin de realizar un fraude fiscal al Estado. Les recuerdo que solo conductas dolosas, pero las conductas imprudentes, negligentes, en las cuales el notario dejó que otra persona le hiciera la declaración, que hiciera una confusión de información respecto a su contabilidad, si es por imprudencia, falta de cuidado, falta de atención, pues ahí no estamos hablando de delito porque esa es una modalidad imprudente. El código trae otra modalidad que es la preterintención, excede la intención de la gente. ¿Por qué me refiero a ello? Porque la gente cuando tiene que negociar con el fiscal, tengan mucho cuidado y no se dejen confundir. Si el dolo tiene 20 años, la preterintención tiene 10 años de pena. Y la imprudencia o culpa, podríamos hablar de una pena de 3 o 4 años nada más. De manera que ese es, digamos, el planteamiento de orden dogmático. Desde el punto de vista de la antijuricidad, la ley exige que se presente una lesión. Recuerden, estos delitos son de resultado. Si yo puedo actuar con dolo, cometer todos los verbos rectores, pero en la liquidación que hace la DIAN, la liquidación oficial corresponde a la verdadera, pues por más de que haga esas conductas, si no se presenta el resultado de un valor mayor por parte de la Fiscalía, por parte de la DIAN, pues no existe delito, es decir, es de resultado. Con respecto a este tipo de antijuricidad, pues la ley exige, como fiscal, recuerde, que hoy en día el fiscal cuando formula la imputación debe por lo menos tener claro que ese negocio lo va a ganar. Un fiscal ya no puede hoy formular imputación al ahí se va. Tiene que tener unos fundamentos precisos para efectos de que ese proceso, como sucede en el sistema acusatorio en todos los países, la idea es que sea tan concreta que en vez de seguir un proceso lleguemos a una negociación. Es decir, la idea de la contundencia es esa, evitar unos costosos procesos al Estado a través de que usted me demuestre la culpabilidad, que es el tercer criterio para la existencia de un delito. Y ese criterio es el reproche que le hacemos al notario por haber realizado esa conducta de disminuir sus ingresos o presentarnos pasivos cuando pudo haber realizado una conducta correcta o lícita. La culpabilidad, señores, es lo que determina la cantidad de pena que le vamos a colocar a una persona. Y esto que yo explico desde la dogmática penal, de estos 3 criterios, valen también para el derecho disciplinario. Lo que pasa es que en el derecho disciplinario, como estaba el código anterior, vamos a entenderlo ahora de una manera, yo creo que un poco más generosa, esos criterios se aplican también en el proceso disciplinario. Solo que en el proceso disciplinario, incluso cuando fui magistrado en disciplinario para abogados, jueces y fiscales, incluso se predicaba de que la culpabilidad del dolo era una forma de culpabilidad. Eso está recogido hace 30 años. Porque si nosotros condenamos disciplinariamente a alguien diciéndole que el dolo es culpabilidad, nos saltamos a la torera uno de los criterios más importantes para aplicar la pena. Y eso es muy facilito, condenar a una persona cuando no tenemos que buscar su culpabilidad, el reproche que le podemos hacer. Pues bien, aquí dirán ustedes, terminamos y formularon la imputación. No, señores, voy en la mitad. ¿Qué hacemos si ya tengo el delito, tengo el notario, se hizo el fraude, lo tengo probado? Pues tenemos que buscar la persona a la quien le formulamos la imputación.
Porque si esa persona no existe o no la identificamos e individualizamos, el fiscal no puede formular imputación. Pues ¿a quién le aplicamos la pena? Y entonces el código nos dice que hay autores, también se aplica acá, que esos autores pueden ser principales, que son los autores directos. Si son varios contribuyentes, decimos entonces que son coautores, que si de pronto hay un posible engaño, ya hay una figura que se llama el autor mediato. Y si posiblemente podemos vincular a los contadores o las personas que de alguna manera contribuyeron o dieron información para efectos de cometer ese delito de evasión fiscal, pues entonces vamos a hablar de determinadores y vamos a hablar de cómplices. Pero dirán ustedes, ¿y si el delincuente es una persona jurídica? ¿Cómo encerramos o llevamos a la cárcel a un banco? Entonces este código trae una solución. Recuerden que las personas jurídicas no son objetos del derecho penal, son irresponsables, digámosle así, no son destinatarios. El código dice que en ese caso el responsable son el representante legal o las directivas correspondientes, que son responsables, no he dicho contribuyentes, son responsables de lo que corresponde a esas entidades. Pues bien, revisemos entonces el 434B. Ese artículo es un artículo que ya existía, pero se le presentó unas modificaciones. Ese artículo 434B nos dice lo siguiente: el contribuyente que dolosamente omita activos o en la relación de los activos les coloque un valor menor o presente pasivos inexistentes, ojo, en la declaración de renta, teniendo en cuenta la liquidación oficial de la autoridad tributaria, y establezca que ese valor sea igual o mayor a 5.000 salarios mínimos. Desde el punto de vista para los notarios, yo no creo que a un notario exista una diferencia de 4.140 millones de pesos. Mientras el notario en la liquidación no exista esa diferencia, no se preocupen que este delito por lo menos no los va a alcanzar. Pero si bien esos 5.000 millones que establece el código, que esa diferencia de lo que ustedes dejaron de pagar, entonces para grandes contribuyentes, pues mientras no superen esa suma de los 5.000 salarios, no es delito, pero sí es una falta a la ética disciplinaria, porque es un incumplimiento de los deberes que tenemos con la DIAN. Aparte de eso, que tenemos la respectiva sanción tributaria. Este tipo penal, si lo revisamos, en cuanto al sujeto activo, ya había mencionado que son los contribuyentes, y son aquellos en los cuales se presenta o se origina el pago de ese impuesto respectivo, que generalmente puede ser uno o dos personas, que los responsables pueden ser otras personas que no son los contrayentes, y que en este código los que son fiscales, revisores fiscales y contadores públicos, pues se salvaron porque había una norma que no quedó y decía lo siguiente: la misma pena se le aplicará al contador público, al revisor fiscal, al mandatario, al representante legal, a los miembros de la junta directiva o la respectiva consejo directivo de esa entidad. De manera que el código no quedó esa conducta, pero recuerden que frente a ese delito de evasión fiscal pueden estar vinculados como determinadores o partícipes en esa conducta. En cuanto al sujeto pasivo, pues hablamos de que siempre va a ser el Estado, sujeto pasivo diferente a lo que llama perjudicados, por ejemplo en el homicidio, uno es el sujeto pasivo, el que pierde la vida, y los demás que dependían económica de ellos. Estas conductas que trae el código pues son muy abiertas, como cuando dice que omitir activos, en términos generales, definir activos es un concepto muy general. Nos dice que vincular pasivos, pero ese concepto también es muy general. Luego, en estos conceptos tan generales y que no están en el Código Penal, es lo que llaman tipos penales en blanco.
Y los tipos penales en blanco son cuando tenemos que acudir para establecer el supuesto de la norma en normas que no son del código, como es el estatuto tributario. De manera que allá tenemos que establecer qué es o cómo se tramita la respectiva liquidación. Hay que establecer cómo se establece el valor de los activos, cómo se valoran el dinero, moneda extranjera, las acciones en diferentes sociedades. De manera que es un tipo general bastante complejo y un poco difícil de aplicar. El fiscal general decía en una ocasión, en una entrevista, que esto es un tipo penal que podríamos decir que es inaplicable. ¿Por qué? Porque ustedes en la declaración de renta no hay una casilla donde digan activos que voy a declarar. Seguramente en la reglamentación lo van a decir, pero de momento, mientras no diga qué activos deben relacionar, sino un valor global, es muy difícil que podamos hablar de realmente tipificar o describir ese comportamiento para poder sancionar. Este es un tipo penal en la cual la acción penal es muy particular en estos tipos penales. ¿Qué habla de la acción penal? La acción penal dice que debe ser previa solicitud del director del fiscal, de la DIAN. ¿Qué se refiere a una solicitud? Pues que reformó el Código Penal, artículo 70. Eso llaman requisitos de procedibilidad. En este caso tiene que haber una petición por parte de la DIAN. Y cuando hablamos de esa solicitud, el mismo código establece que para que usted haga una solicitud de investigar a una persona, a un contribuyente, usted tiene que analizar conceptos de proporcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y aún más, el mismo artículo dice que el director de la DIAN se abstendrá de iniciar una acción cuando la discusión o la liquidación se haya establecido respecto a la interpretación de normas del derecho aplicable. De manera que esto es un tipo penal bastante confuso, no hay una precisión de estos conceptos para luego hablarnos de la extinción de la acción penal. ¿Cómo puede el fiscal extinguir la acción penal? La acción penal se puede extinguir, es decir, eliminar mientras paguemos la obligación tributaria. Y esa obligación tributaria, la ley establece que mientras paguemos las multas, intereses y los demás rublos que nos cobren la liquidación por parte de la DIAN, se extingue la acción penal. Pero aquí es cuando quería mencionarles que cuando una persona comete fraude a la DIAN, en el fondo lo que ha hecho es falsificar facturas, ha hecho recibos, ha creado sociedades de papel. Eso se llama en el derecho penal falsedad en documento ideológico, en documento privado. Son delitos independientes. Cuando una persona engaña a la otra, y en este caso al Estado para efectos de no pagar la suma que le corresponde, se llama fraude y en el derecho penal se llama estafa. De manera que cuando a alguien se le quiera extinguir su obligación, es decir, no está reconociendo, está pagando para extinguir la obligación fiscal, la obligación. En una época había un fiscal que decía que tenía la siguiente tesis: como el notario en este caso extingue la obligación porque está pagando, tenía este argumento: está reconociendo su delito y su culpabilidad, por lo tanto hay que continuar con el proceso penal. Ese no es el sentido, porque el sentido de esta norma es que al Estado lo que le importa es que le paguen y se acabó el proceso. Por eso es que cuando vayan a extinguir una acción penal, tengan en cuenta que se le extingue el paquete completo, porque de lo contrario van a subsistirle a ustedes delitos de falsedad en documento privado que van andando aparte si ustedes no, en ese acuerdo de pago, no establecen la extinción de todos esos tipos de delitos. Alguien decía: ¿y por qué inventamos ese tipo de delitos de fraude fiscal, evasión fiscal, cuando en Colombia tenemos el delito de estafa, falsedad en documento, concierto para delinquir, lavado de activos, que es suficiente para perseguir este delito? Por esta razón, porque sin de lo contrario no podrían extinguir todas esas conductas originadas tendientes al engaño. De manera que la ley establece que se puede extinguir siempre y cuando no supere 8.500 salarios mínimos. Si supera esa cantidad,
pues entonces tendríamos el problema de que seguimos con el proceso, pero el pago resulta una atenuante en el proceso penal. Es el único caso donde se establece la posibilidad de una detención sin posibilidad de libertad, solo en esos casos, es decir, sumas realmente considerables que solo muy poquitos colombianos pueden verse incurso en esos tipos penales. El 434B es el tipo penal nuevo, establece el fraude o evasión fiscal. Y en este sí nos toca porque la cuantía ya se baja a 250 salarios mínimos. El Código Penal nos dice el contribuyente que dolosamente, teniendo la obligación de declarar, no declare, o que en la declaración omita ingresos, o coloque gastos y costos inexistentes, o reclame un crédito fiscal, un anticipo que no corresponde. La ley establece que en estos casos, si la suma no supera 250 salarios mínimos, que son apenas 207 millones de pesos, en ese caso ya estamos hablando de un delito. Y la ley establece unas penas alternativas y de 250 pasa a 750 y después de 750 a 8.500, que implica el aumento de la pena. ¿Cuál es la confusión que se presenta en estos tipos penales donde se llama alternativo? Este tipo penal es alternativo, quiere decir que si tenemos el principal y no se puede aplicar, pues acudimos a este. Mire lo complicado que resulta la aplicación de este tipo penal para un fiscal. En el anterior decíamos que el que omita activos, y en este nos dice el que omita ingresos. ¿Cuál es la diferencia? Ingresos se entiende dinero, el dinero no es un activo. ¿Cuál tipo penal voy a escoger? Porque el primero empieza con 48 meses de cárcel, este empieza con 36. Es como decir, escogen a ver cuál es el que le voy a aplicar el más favorable. Esto crea una confusión, una complejidad que por supuesto no obedece a la dogmática ni a la técnica de la redacción de un tipo penal. En el anterior nos dice el que omita pasivos, y este nos dice el que incluya pasivos, y en el segundo tipo penal lo que dice es el que registre costos y gastos inexistentes, y esos no son pasivos. Entonces aquí tenemos que buscar la norma que resulte más favorable, y siempre será más favorable la anterior, aunque tenga más pena, pero el límite para volverse delito es 4.000 millones de pesos. Entonces vea esta confusión que se ha presentado con estos tipos penales, que realmente en la práctica difícilmente un fiscal va a formular la imputación. Como fiscal, como juez y como magistrado les digo que no he conocido a ninguno de estos funcionarios, compañeros, que ellos mismos hagan su declaración de renta. Y eso que no recibimos sino el sueldo en esa época. Ustedes se imaginan a un fiscal haciéndole la liquidación a un tercero, o a un juez. Entonces vea que esto es sumamente complicado, y ya lo han visto ustedes en esta charla, las interpretaciones que se pueden dar a un artículo de la reforma tributaria. Tercer punto, y 10 minutos para no cansarlos: la prohibición de la simulación del valor real del bien inmueble que se está enajenando. Entonces el concepto es que desde el punto de vista privado se puede llegar a simular un contrato e incluso su precio. Cuando hablamos de simulación del valor real del inmueble a vender, hay un planteamiento que se escuchó en Bogotá, que para salvar esa responsabilidad del notario tiene que pedir la declaración jurada, que habla del artículo 53, que modificó el artículo 90 del Estatuto Tributario, que establece que las partes, llama partes o los interesados, deben declarar que el valor real es el que están manifestando y no otro por un acuerdo aparte. ¿Cuál es el planteamiento y la preocupación?
Porque alguien decía, mire, si una persona, si los interesados nos dicen que el valor real de este inmueble son 300 millones, pero el notario por conocimiento privado o por cualquier otra razón considera que ese no es el valor real, y no obstante las dos declaraciones de estas personas así lo incluye en la escritura, manifiestan que hay posiblemente una falsedad en documento público. Indudablemente esta tesis no podemos estar de acuerdo, porque si a mí me dicen que el valor real es un poco más el valor catastral, pues entonces tendría que partir no del principio de la buena fe que nos rige a los notarios, sino el principio de la mala fe. Es decir, cuando venga un cliente, cuando venga un amigo, cuando venga la persona que va a hacer la escritura o la actividad de nuestra notaría, hay que verlo entonces como un sospechoso y como un delincuente. Si no declara, entonces yo lo amenazo, le cobro 4 veces. Y sobre ahí entonces vamos a hacer la liquidación de impuestos y los honorarios del notario. Sí, y aparte de eso, yo tengo que denunciarlo ante la DIAN, tengo que denunciarlo ante la UIAP, eso lo hacemos normal. Y hay quien dice que también hay que denunciarlo a la Fiscalía, de manera que aquí nos vamos a convertir en los sapos de la DIAN. Entonces, esto no puede ser. Es decir, esto desquiciaría la organización del mundo y de la función notarial. ¿Por qué? Considero que esta tesis no podemos, ni es de recibo ni de lejos. Primero, recuerden el artículo 183 de la Constitución Nacional, que nos dice: los particulares y los funcionarios públicos en sus actuaciones deben proceder o de la buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que se hagan ante estos funcionarios. Entonces queda claro, primero, que es principio o postulado constitucional de la buena fe. Por lo tanto, en estos casos, la buena fe se presume, no se presume la mala fe. De manera que aquí estamos con esos comentarios un poco contrariando las normas constitucionales. Les traigo, y no les menciono en las fichas, que son más o menos 100 y pico, que sería darme a hablar 2 horas sobre el tema, pero el material está ahí y luego se le entregará redactado, que se le facilitará. Están las sentencias, están los artículos. 2 sentencias que encontré, la 131 del 2004, nos establece que el concepto de la buena fe tiene que ver con la honestidad, la claridad, la transparencia en los actos, palabra dada por los interesados cuando realicen sus actividades, y que por lo tanto no podemos desconocerlo, salvo una cosa evidente, que se está cometiendo un delito, porque ahí ya no estamos protegiendo entonces la situación del notario. La 1194 del 2008, más reciente, y nos define claramente: la buena fe en el derecho colombiano no es un principio general del derecho, sino que es un postulado o principio constitucional que rige todo el ordenamiento jurídico. De manera que la buena fe se establece para la interpretación de las normas, pero también para entender que en todas las relaciones los ciudadanos y los funcionarios públicos parten de un principio de fidelidad, honestidad, claridad y transparencia en todos sus actos. Una sentencia de la Sala Penal de la Corte les traigo también. Esa sentencia es la 31188, magistrada María del Rosario. Es una sentencia en las cuales viene al punto sobre este tipo de cosas, de cuando los declarantes dicen mentiras y falsedades. Es el caso: en esa sentencia se resolvía una situación donde una persona fue ante el notario y declaró que el único heredero era él. Posteriormente él se quedó con la sucesión. 5 años, 2 años posteriores aparecen los 4 hermanos que quedaron por fuera, y entonces se inicia todo un proceso de investigación. Procesos en los cuales, todo lo que hemos revisado en el tema que tienen que ver con los notarios, responsabilidad penal, desde hace más de 20 años que estoy revisando todas las sentencias,
realmente por lo menos queda claro que el notario no tiene ninguna responsabilidad en esas declaraciones que rinden terceros. De manera que en ese caso, en la sentencia, dice la sentencia, la escritura pública tiene dos partes. Una que corresponde a las formalidades que debe reunir por parte del notario, y la segunda lo que tiene que ver con las declaraciones particulares y privadas que rinden los declarantes. Que una parte es la parte introductiva, formal, y la otra parte son las declaraciones, incluso llama a la escritura, la falsedad esa que cometen los particulares, falsedad en documento privado. De manera que en este caso se condenó a esa persona por esas falsedades o esas mentiras que alteraron la verdad real que debe existir en una notaría. Y si no hay suficiente, el último argumento. Artículo 9 del Estatuto Notarial. Ese artículo nos dice lo siguiente: los notarios son responsables de la formalidad, la parte regular, formal del instrumento público, pero no son responsables de las declaraciones que en ello viertan los interesados o las partes en esas declaraciones. De manera que en esto queda muy claro que una tesis en contrario de que nos planteen responsabilidad penal porque unas personas declararon, y eso hay que tenerlo de recibo de buena fe, y eso es lo que es. Yo puedo saber que un inmueble que me dicen que vale 300 millones está en el conjunto donde yo vivo. Entonces yo voy a poner el conocimiento, ni siquiera un juez puede hacer eso, un conocimiento privado para establecer y poner en entredicho las declaraciones que acabo de recibir, que no vale 300 sino 800. Entonces imagínense un notario agarrado con los dos interesados. Si la palabra notario significa desde ya conciliación, no discusión, cuando en una notaría hay planteamiento de discusión, inmediatamente ¿qué hace? Se despacha a un juzgado para que discutan allá. Ni siquiera en una sucesión podemos aceptar unas discusiones, ni siquiera en unos pruebas. Por eso es que queda claro que nosotros no ejercemos funciones judiciales, porque si alguien dice que tenemos funciones judiciales, entonces nosotros sí prevaricamos. Y ese concepto lo tenía el fiscal hasta hace poco, que con ello tuvieron más de 10 meses detenido a un colega en Bogotá. Vean que eso ha venido cambiando. Todo lo que hacemos desde el matrimonio es notarial, declaraciones notariales, salvo que la ley expresamente nos diga que tenemos unas funciones judiciales. Señores, quería hacerle estos comentarios, más que cuando se habla de derecho penal siempre está la preocupación, ¿y ahora por qué nos van a investigar? No, lo que quiero plantearles es un parte de confianza, que nuestra actividad, mientras la sigamos haciendo en una forma honesta y sobre todo ayudados con la biometría que nunca debe faltarles, por supuesto podemos dormir tranquilos. El último caso, el señor que vendió el carro con la cual llevaron el carro bomba en la escuela de policía, la compraventa se hizo en una notaría, pero creo que hicieron la biometría, y este señor, no obstante tener un prontuario de más de 20 años en este país, no tenía ni un solo antecedente, y eso aparece ahí, de manera que eso nos da una gran confianza. Con eso uno puede dormir tranquilo frente a tantos ataques que tienen los notarios de alguna y otra manera. Señores, les agradezco que me hayan atendido a pesar de la hora de sueño, y muchas gracias.